¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto que estés conectado el día de hoy, ya sea que nos estés escuchando por la radio, nos estés mirando por YouTube. Créeme que es un privilegio saber que estás buscando alimentarte de la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermano, vamos a explorar un mensaje que va a desafiar nuestro corazón. La importancia de la lealtad. Y confío en que esta enseñanza va a fortalecer nuestra fe y nuestras relaciones. Así que prepárate, que el día de hoy va a ser grandioso. Y vamos a iniciar con una pregunta muy importante. ¿Qué significa para ti la lealtad? Y tienes que analizar esto desde un punto de vista donde el mundo, ¿sí?, parece creer que la lealtad o las relaciones y compromisos es algo desechable. Y cuando uno piensa en esto, inmediatamente brota otra pregunta. ¿Cómo es que impacta tu vida espiritual ver la fidelidad de Dios en un mundo que falla constantemente? Y cuando analizamos esto decimos, wow, tenemos un Dios que es maravilloso y que es hermoso. Y nos hace pensar en nuestros compromisos, en nuestras relaciones. Y mientras estaba yo preparando este estudio, no pude evitar recordar el día de mi boda. Y hermano, si alguna vez has estado en ese momento, sabes que uno no deja nada al azar. Ya estaba listo. Traje impecable, corbata perfecta, zapatos boleados hasta brillar, mi hermano. Todo en mí decía, estoy preparado para este momento. Me sentía tranquilo, seguro, confiado. Pero alguna vez te ha pasado que todo está perfecto y de repente algo rompe esa calma. Y ahí estaba yo, hermano, en el altar, con el pastor, los padrinos, los invitados, todos listos. Mi familia había llegado temprano, la familia de mi ahora esposa también. Cada silla estaba ocupada y cada mirada estaba dirigida hacia mí. Y ahí fue, hermano, cuando noté algo. ¿Dónde está la novia? Mi esposa, ella misma había decidido en nombre de la tradición llegar tarde. Ya me sentí en una telenovela, hermano. No fueron 5 minutos ni 10. Fueron 45 minutos. Ahí estaba yo parado, frente a todos, con las manos ya empezándome a sudar, intentando yo mantener la compostura, ¿no? Y mientras pasaba el tiempo empecé yo a preguntarme, ¿qué tal si cambia de opinión? ¿Qué tal si no llega? Ya lo sabes, hermano, más telenovela, ¿no? Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, escuché la música. Las puertas se abrieron y ahí estaba ella, radiante, hermano. No sé si alguna vez has visto algo tan hermoso que por un momento te olvidas de absolutamente todo lo demás. Pero eso fue precisamente lo que yo sentí en ese momento. Y cuando el pastor me preguntó, ¿aceptas a Carla Daniela Miranda Rivera como tu esposa? Ya lo sabes, hermano, nombre de telenovela. Supe que no estaba diciendo únicamente sí por amor. Esto era algo mucho más profundo. Yo estaba haciendo un compromiso público ante Dios, ante mi familia, ante su familia, ante ella misma. Yo estaba haciendo un compromiso de cuidarla, de protegerla y de estar a su lado hasta el último día de mi vida. Y te digo esto, hermano, porque el matrimonio no se trata únicamente de emociones o de momentos bonitos. Es una decisión de vida. Y te voy a decir algo, hermano. Esa decisión sigue siendo una de las mejores que he tomado en mi vida. Tan solo por debajo de mi decisión de seguir a Cristo. Y cada día, hermano, renuevo esa promesa. Porque no solamente es una promesa entre dos personas, sino es un pacto que hice delante de Dios. Así que, hermano, tienes que recordar esto. Cuando decides algo con Dios como testigo, no lo puedes tomar a la ligera. Y si me preguntas el día de hoy que si haría ese compromiso nuevamente, te diría sí sin pensarlo 2 veces. Y esto es algo que debemos de tener siempre en mente y en nuestro corazón. Ser leales y fieles
a nuestros compromisos, a los pactos que hacemos delante de Dios. Y de esto va a tratar el mensaje el día de hoy. Vamos a ver a Malaquías en este capítulo 2 y vamos a abarcar los versos del 10 al 16. Así que, hermano, abre tu Biblia en Malaquías 2 y vamos a iniciar lectura en el verso número 10. Este nos dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí, hermano, vuelve a surgir esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez tú te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas? Y cuando uno hace memoria, incluso puede sentir un poco ese vacío o esa desilusión, ¿no? Es algo que no simplemente afecta a nuestras emociones, de hecho, hermano, afecta a nuestras almas. Y Malaquías comienza con una pregunta que duele. ¿Por qué somos desleales? Piénsalo. Dios nos creó para reflejar su unidad, su amor. Pero cuando nosotros traicionamos nuestras relaciones, estamos rompiendo algo mucho más profundo. Y aquí, hermano, tú y yo tenemos que pensar en que la fidelidad en el matrimonio no es simplemente ese acuerdo humano. Tenemos que pensar que es un reflejo del pacto eterno de Dios con nosotros. Y cuando nosotros somos desleales, cuando nosotros somos infieles, no solamente estamos faltando a nuestro cónyuge, estamos profanando el diseño de Dios. Y mira, esta no es simplemente una pregunta para casados. De hecho, es una pregunta para todos. Porque la fidelidad comienza mucho antes del sí acepto. Comienza con las decisiones que tú y yo hacemos todos los días. De aquí viene otra pregunta. ¿Estoy siendo fiel a Dios con mis pensamientos, con mis palabras, con las cosas que dejo entrar a mi vida? Porque seamos francos, hermano. La traición puede parecer un gran acto, pero siempre comienza con esas pequeñas cosas, con esas pequeñas concesiones. Quizás una conversación que nunca debía de haber pasado de un saludo. Tal vez mirar algo en el celular, ¿no? Que sabemos que no honra a Dios. Pero aquí está la cuestión. Cada una de esas decisiones no simplemente afecta nuestra relación con las personas, también afecta nuestra relación con Dios. Y aquí está el desafío, hermano. Tú y yo necesitamos hacer un inventario de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y vuelve a surgir otra pregunta. ¿Hay algo que necesito poner delante de Dios el día de hoy? Porque tenemos que recordar que su gracia no solo nos limpia, también nos capacita a ser fiel. Porque seamos honestos, vivimos en una cultura donde la infidelidad no solamente es común, muchas veces es celebrada. Y tú puedes verlo en redes sociales, ¿no? Vamos, mujeres empoderadas, disfruta tu sexualidad cuando quieras y como quieras. Eso es lo que grita el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos el poder de cambiar eso. ¿Cómo? Siendo un ejemplo vivo de lo que significa ser leal, de lo que significa ser fiel. Y esto, hermano, no significa ser perfectos, significa ser intencionales. Significa que nos vamos a responsabilizar unos por otros. Tenemos personas en nuestra vida que nos desafían a ser fiel, que oran con nosotros, que nos apoyan en nuestras luchas. Porque la fidelidad no es algo que se hace solo, es algo que podemos hacer juntos. Y aquí está el punto para nuestra iglesia, que seamos conocidos no solamente por nuestra adoración a Dios o por la enseñanza en la palabra, sino por nuestra integridad. Que cuando las personas estén mirando a familia de Dios, vean matrimonios fuertes, amistades profundas y una fidelidad que refleja el corazón de Dios. Y entonces, familia, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasos puedo tomar el día de hoy para no simplemente ser fiel a mí mismo, sino para inspirar fidelidad en otros? Porque Dios no está buscando personas que sean perfectas, está buscando
a personas comprometidas, a corazones comprometidos. Y yo lo sé, hermano, a veces la palabra compromiso o comprometido puede ser fuerte. Por eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Verso 11 nos dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y ahora, hermano, quiero que pienses un minuto en esto. Estás invitando a alguien a tu casa, preparas absolutamente todo, limpias cada rincón, y cuando llegan, traen consigo una actitud de desprecio por lo que más amas. Y te digo algo, hermano, eso es exactamente lo que hizo Judá. Se casaron con dioses extraños. Traicionaron no simplemente el pacto matrimonial, sino que también traicionaron su relación con Dios. Pero espera un momento, porque no se queda aquí. Antes de juzgar a Judá, tú y yo tenemos que mirar nuestras propias vidas. Tal vez no estamos literalmente casándonos con dioses extraños, pero ¿qué cosas hemos permitido entrar en nuestras vidas que están desplazando a Dios? Que están desplazando nuestro compromiso, nuestra fidelidad hacia Él. Porque en algo tenemos que estar de acuerdo, hermano. La infidelidad es más que un acto. Es un síntoma de un corazón que ya ha traicionado a Dios. Es como si dijéramos: Dios, confío en ti cada domingo, pero el resto de la semana yo estoy bajo control. De aquí viene la pregunta: ¿qué cosas están compitiendo por nuestra atención, por nuestra lealtad a Dios? Tenemos que identificarlas, pero sobre todo tenemos que echarlas fuera. Tal vez es el trabajo. Y no me malinterpretes, hermano. Trabajar duro es importante, pero cuando empezamos a poner nuestra identidad en lo que hacemos en lugar de lo que somos en Cristo, ese trabajo se está convirtiendo en un ídolo. O quizás la comodidad. Muchas veces hemos hecho un altar en nuestras vidas a la comodidad y evitamos cualquier cosa que nos incomode, incluso cuando Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Y ahí lo tienes, la palabra compromiso. Cuando Dios te llama a algún ministerio, tú y yo debemos de comprometernos a realizarlo de la mejor forma, porque esa es nuestra fidelidad y lealtad hacia Él. Pero tal vez no sea eso, tal vez lo que nos está distrayendo es el entretenimiento, redes sociales, Netflix, o cualquier otra cosa que absorbe nuestra mente, que absorbe nuestro corazón, que apenas podemos tener tiempo para pensar en Dios. Ahora, hermano, tú y yo tenemos una labor. Tenemos que ayudar a otros a entender que la fidelidad a Dios no es una carga. Y repite conmigo esto, hermano. Servirle a Dios no es una carga, sino es la clave para que tú y yo podamos vivir con propósito. A eso somos llamados tú y yo, a tener una vida llena de propósito en Dios. Verso 12 nos dice: cortará Jehová al hombre que haga esto, al maestro y al discípulo de los tabernáculos de Jacob y al que presente ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que más me impacta de este versículo, hermano. Dios no está interesado en nuestras ofrendas vacías. Y podemos traer la alabanza más fuerte, cantar las alabanzas más emotivas, pero si nuestro corazón no está comprometido con Dios, Él no está impresionado. De hecho, nos deja ver el juicio de Dios de una manera clara. Nos está diciendo que la infidelidad no solo afecta a nuestra vida, afecta a nuestras generaciones. Y nos está mostrando que no es un problema privado, sino que es una crisis espiritual, incluso comunitaria, en medio del pueblo de Israel, pero también en nuestra vida. Cuando tú y yo permitimos que el pecado entre, su impacto se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y quiero que tengas claro esto, hermano. Dios no está buscando perfección, Él está buscando fidelidad. Él está buscando personas que digan: Señor, incluso cuando fallo, mi corazón sigue siendo tuyo. Así que, familia, tenemos que dejar de escondernos detrás de actos religiosos y tenemos que
permitir que Dios empiece a trabajar en las áreas de nuestra vida donde cada uno de nosotros estamos siendo desleales. Tenemos que entender que la infidelidad no empieza con una acción, empieza con un corazón que se encuentra alejado de Dios. Cada vez que tú y yo somos infieles, estamos en contra del corazón de Dios. Pero aún en medio de todo esto, hermano, hay esperanza, porque Dios es un Dios de restauración. Él puede transformar las áreas de nuestra vida más quebrantadas, más rotas, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a entregarlas a Él. La pregunta es, ¿estamos listos para dar ese paso el día de hoy? ¿Estamos dispuestos a ser parte del cambio que Dios quiere traer a nuestra vida y a nuestra familia? Porque es lo que desea para ti y para mí. Verso 13. Otra cosa hacen ustedes. Cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Y todavía preguntan, ¿por qué? Porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que has traicionado, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Y escuchamos esto y decimos, wow, Malaquías empieza a lanzar estas palabras, ¿no? No lo hace a personas que sean extrañas, ni a aquellas personas que no conocen a Dios. Se dirige a los líderes religiosos, se dirige al pueblo que Él mismo escogió. Ellos habían transformado su adoración en algo vacío. Les dice, no finjan llorar en el altar mientras sus acciones están contradiciendo su fe. La clave de todo esto radica en la palabra pacto. En hebreo es el término berit. Y esto describe una promesa que es sagrada, una vinculación profunda con el carácter mismo de Dios. No estamos hablando de un contrato temporal ni una simple formalidad social. Es un compromiso que es eterno, que refleja la naturaleza de nuestra relación con Él. Pero aquí está el problema, hermano. Ellos habían quebrantado el pacto. Y Dios lo que hace es hablarles de frente y los confronta diciendo que no hay llanto que tape la infidelidad. ¿Cómo podía aceptarlos cuando sus corazones estaban tan lejos de su compromiso inicial? Y si lo pensamos, hermano, no es tan diferente a nosotros el día de hoy. Y viene otra vez la pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tus oraciones no tienen eco? Y las respuestas nos las da el Señor aquí. Malaquías nos dice que hay algo más profundo que las lágrimas en el altar. No se trata de palabras, ni siquiera de la emoción que pueda yo mostrar. Se trata de la condición de mi corazón y de cómo nuestras acciones están reflejando este corazón. Y esto, hermano, es como tener un plan con datos ilimitados, ¿no? Con llamadas ilimitadas, con mensajes ilimitados. Pero ¿sabes qué? La batería está descargada. Puedes tener acceso a todas las bendiciones, a todo el poder de Dios, pero si nosotros no mantenemos esa fidelidad, esa lealtad en nuestras relaciones, y especialmente en aquellas que establecimos delante de Él, cuando esto sucede, el flujo se corta. Tus lágrimas van a poder caer, pero no van a restaurar lo que el pecado ha roto. Y aquí está la pregunta que todos debemos de enfrentar. ¿Cómo puedo esperar yo la fidelidad de Dios cuando yo no soy fiel a los compromisos que hice delante de Él? Y aquí Malaquías nos desafía a mirar más allá de nuestras emociones y a preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con Dios, al pacto que hicimos con Él. Y nos está mostrando que un pacto que nosotros rompemos con otras personas, también lo estamos rompiendo con Él. Y esto es tremendo. Y aquí es donde Dios funge como el testigo, el que mira y observa lo que nuestra boca ha hablado. Verso 15 nos dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es
cuerpo y espíritu. ¿Y por qué es uno solo? Porque buscaba descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes mismos en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y aquí Malaquías está declarando, ¿no? Uno solo. Y nos lleva de vuelta al huerto del Edén, a ese diseño original del matrimonio en Génesis. Serán una sola carne. Este vínculo no es un accidente ni una simple asociación. Esto, hermano, es un reflejo intencionado del carácter de Dios y de un medio para crear descendencia que lo glorifique. Y eso es a lo que tenemos que aspirar nosotros como padres. De hecho, aquí la palabra cuídense adquiere ese aspecto especial, ¿no? En hebreo evoca la imagen de un guardián vigilando algo que es de incalculable valor, que está exigiendo atención y una dedicación de manera constante. Dios no hace nada sin un propósito claro. Él no te unió en matrimonio para que simplemente compartas gastos o para que publiques momentos felices en Instagram. Él te unió para algo eterno. Cada relación que edificas bajo su pacto es una plataforma para manifestar su propósito en este mundo, hermano. Ahora, imagínate como un instrumento finamente afinado en manos de un músico que es maestro. Dios no busca ese ruido nada más. Él busca la armonía, la nota correcta en el momento correcto. Y esa armonía comienza con una disposición a ser leal, incluso cuando es incómodo, cuando las dificultades amenazan con desequilibrar tu corazón. No se trata de cuán difícil sea el camino, se trata de quién camina contigo. Y si Dios está caminando contigo, ¿por qué vamos a permitir que algo tan trivial como el ego destruya lo que está nuestro Señor construyendo? Y te digo esto porque muchas veces es yo, lo que siento yo, cómo me veo yo. Y es ahí donde entra el egoísmo. Y muchas veces por eso se da la desintegración de las familias. Y esto es algo triste. El verso 16 nos dice: porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia su vestido, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. ¿Y sabes algo, hermano? Esto no es un versículo que nosotros podamos leer y pasar por alto rápidamente. De hecho, en este verso podemos ver el corazón de Dios de una manera abierta hacia cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, hacia cómo es que nosotros vivimos nuestra vida dentro de esta institución. Así que, hermano, vamos a hablar con total honestidad. Él aborrece el divorcio. Y esto es porque se destruye lo que Él ama. Él ama a las familias. Y si esto es algo tan importante para Dios, también tiene que serlo para mí. El matrimonio no es simplemente un contrato legal o un acuerdo social. Es un pacto que tú y yo hacemos delante de Dios. De hecho, es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Y cuando ese pacto se rompe, no simplemente se hiere a las personas que están involucradas, sino que también daña nuestro testimonio. Ahora, hermano, el divorcio no es solamente una decisión personal. Es un terremoto que va a sacudir a absolutamente todos los que están cerca. Los hijos van a sentir las ondas de ese impacto. Pero también tu familia, la familia de tu cónyuge. Tenemos que recordar que el matrimonio es un reflejo viviente del pacto de Dios con su pueblo. Y cuando rompemos ese pacto, estamos diciendo con nuestras acciones que no estamos entendiendo de manera completa la fidelidad de Dios. Lo más hermoso de todo esto es que Él siempre provee un camino hacia la reconciliación. Aun cuando nuestro Señor y Dios permite el divorcio en circunstancias muy específicas, como lo puede ser la inmoralidad sexual o el abandono,
su corazón nunca deja de clamar por restauración. Y esto es algo que debemos de tener siempre, y no tenemos que ser duros. ¿O acaso no es cierto que hemos pecado contra Dios de maneras mucho más graves que cualquier cosa que haya podido suceder en el matrimonio? Y cuando nosotros analizamos esto, podemos ver que aún en medio de estas circunstancias, Él nunca nos abandona. Pero no es su deseo. Y si no es su deseo, tampoco tiene que ser mi deseo el divorcio. De hecho, no debe de pasar por mi mente. No debe de pasar por mi corazón. Y este es un consejo, hermano. Nunca le vayas a decir a tu cónyuge que te quieres divorciar. Porque cuando uno emite estas palabras, hiere. Aunque después te arrepientas y digas, ¿sabes qué? No quise decir eso. De alguna manera quedan esas secuelas. Evita estas palabras completamente de tu vocabulario. Déjalas afuera. Porque no deben de existir. No debes de pensarlas ni siquiera. Permite que el amor de Dios esté actuando en tu vida y sea un reflejo hacia los demás. Y vamos a adentrarnos un poco más, porque el Señor también nos dice: y al que cubre de violencia su vestido. Y esto, hermano, en los tiempos bíblicos, cubrir a una esposa con un vestido era un símbolo de protección y de cuidado. Y esto va para ti, hombre. Este es tu llamado. Debes de ser protector, debes de ser un refugio. Pero cuando descuidan o maltratan a su esposa, no solamente le fallan a ella, le están cubriendo ustedes mismos de iniquidad. De hecho, el apóstol Pablo lo pone claro en Efesios 5:28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahora, esto va para ustedes, mujeres. Ustedes también tienen un papel que cumplir. Un llamado a respetar y apoyar a su esposo. Porque el matrimonio es un reflejo de la unidad que Dios desea con cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro Señor y Dios también nos dice en este verso: guardaos pues en vuestro espíritu. Y ¿sabes algo, hermano? Esta frase es clave. Y Dios la repite porque sabe lo fácil que es perder el enfoque. Hombres, ¿cómo está su corazón hacia su esposa? Mujeres, ¿cómo está su espíritu hacia su esposo? Y jóvenes, ¿están ustedes cultivando un corazón que será capaz de honrar a su futuro cónyuge? Guardar el espíritu significa protegerse del resentimiento, del orgullo, de la indiferencia. Y esto no sucede de manera automática, hermano. Requiere oración, requiere humildad y también requiere de una dependencia diaria a Dios. Así que, hermano, nosotros podemos concluir. Y esto es para ustedes, varones. Dios les ha confiado el papel de ser líderes espirituales en su hogar. Y tenemos que entender que la fidelidad no es opcional. Ser fiel no significa solamente serlo físicamente, sino también significa serlo en lo emocional, en lo espiritual, y estar mentalmente comprometido con tu esposa. Y la pregunta es, ¿estás protegiendo su corazón? ¿Estás liderando con amor y sacrificio como Cristo lo hace con la iglesia? Y mujeres, esto también es para ustedes. ¿Su fidelidad está reflejando la gloria de Dios? ¿Están construyendo un matrimonio con palabras de afirmación y respeto? ¿O lo están derrumbando con una crítica constante? Tenemos que recordar que la fidelidad no es solamente resistir las tentaciones externas, sino que también es de cuidar aquellas pequeñas cosas que pasan en nuestro día a día, porque esto va a fortalecer su matrimonio. Y jóvenes, presten mucha atención. Antes de casarse, asegúrense de que la persona con la que ustedes se están comprometiendo comparte su fe y su visión de vida. No te apresures a entrar en un pacto con alguien que no valora lo que tú valoras o que no respeta el diseño de Dios para el matrimonio.
Porque ¿cómo van a poder caminar dos juntos si no están de acuerdo? El matrimonio es una decisión de por vida. Asegúrate de que esa vida sea construida sobre el fundamento correcto. Así que, hermano, aquí está el desafío para todos nosotros. Protejamos nuestro matrimonio como aquello que Dios ama. Si es algo importante para Dios, entonces tiene que ser para mí. Evaluemos nuestro corazón. Corrijamos lo que necesita ser corregido. Y recordemos que no se trata solamente de evitar el divorcio. Se trata de vivir cada día con una fidelidad que honre a Dios y que edifique a quienes nos rodean, a tu cónyuge, a tus hijitos, a tus familiares, tu testimonio mismo. Porque cuando nosotros seguimos el diseño de Dios, no simplemente encontramos bendición, sino también encontramos su propósito eterno en nuestra vida. Así que ya lo sabes, hermano. Pongamos mucha atención en nuestro matrimonio. Ya lo sabes, familia, te amo mucho. Que tengas un gran día, una gran noche. Bendiciones. Bye.